Buenos días, amados consiervos, hermanos y hermanas. Vamos a desarrollar el tema que nos corresponde en esta mañana. Nuestro tema de hoy es entendiendo más sobre la cultura y los hábitos. Vamos a desarrollar este tema y comenzamos con una pregunta. Dice, ¿qué es primero? ¿La cultura o los hábitos? Y vamos a ver algunos conceptos que nos van a traer más luz sobre el tema. Dice, siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás carácter. Siembra carácter y cosecharás destino. Esto dijo Charles Redd. Otro concepto importante es, la vida no es más que un tejido de hábitos. Henry Amiel. Alguien dijo, la vida es un hábito, o mejor dicho, una sucesión de hábitos. Podríamos decir que la cultura es la sucesión de hábitos. Una definición generalizada de cultura dice, y lo vimos la otra vez, es un conjunto de conocimientos, creencias, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etcétera. Pastor Daniel, creo que voy por la lámina número 4. Okay. Entonces, esa definición habla básicamente que es un tejido de hábitos, de creencias, tradiciones y costumbres. O sea, es impensable hablar de cultura sin pensar que es un tejido de hábitos. Alguien escribió, nada hay más fuerte en el destino del ser humano que el hábito. Aquí lo que estamos viendo es que el hábito es sumamente importante en la vida de cada persona, ¿verdad? Y el famoso pastor que nosotros conocemos o hemos oído o hemos leído de él, el pastor y conferencista Rich Warren, dice, su carácter es esencialmente la suma de sus hábitos. Es como usted actúa habitualmente. Vamos a ir definiendo los hábitos. Dice que es costumbre, es disposición adquirida por actos repetidos y rutinarios. Es mecanismos casi involuntarios que nos permiten realizar ciertas acciones sin la necesidad de emplear el esfuerzo mental y físico normalmente requerido al realizarlos por primera vez. O sea, un hábito, usted se lava los dientes y nadie le tiene que decir, usted termina y va, come y va a lavarse los dientes. La persona que ya tiene un hábito, ese hábito de lavarse los dientes va a hacerlo así, es algo, un acto casi mecánico, ¿verdad? Dice que es disposición relativamente estable, adquirida por la experiencia, que libera a la conciencia de gran número de tareas susceptibles de ser automatizadas. Otra definición dice que el hábito se adquiere por la repetición continuamente mejorada del conjunto que desea obtener. Y para terminar con las definiciones dice, hábito es costumbre, rutina, habituación, práctica. Clases de hábitos. Y aquí está, es muy importante que pensemos en esto. Tenemos diferentes clases de hábitos. Tenemos hábitos buenos y hábitos malos. Tenemos hábitos de excelencia y hábitos de mediocridad. Estoy en la siguiente lámina, pastor.
Tenemos hábitos útiles y hábitos inútiles. Hábitos que benefician y hábitos que perjudican. Hábitos espirituales y hábitos carnales. La pregunta es, ¿qué clase de hábitos nosotros estamos teniendo? ¿Qué clase de hábitos están ya en nuestras vidas? Nunca olvidar nuestra necesidad de cuidar hábitos elementales en nuestra vida. Siempre tenemos que estar cultivando buenos hábitos en nuestra vida. Y por ejemplo, vamos a ver algunos hábitos elementales que nosotros debemos de tener. Los hábitos de alimentación. Usted puede comer, pero no necesariamente se está alimentando bien. Entonces, pero yo tengo que preocuparme por tener un hábito de alimentación. Hábitos de descanso son otros hábitos, es otro hábito elemental. Yo me puedo acostar, pero no necesariamente estoy descansando. Hábito de higiene es otro hábito que yo tengo que preocuparme por tener, y son hábitos elementales. Hábitos de puntualidad. Yo puedo asistir a una reunión y no necesariamente ser puntual. Hábitos de orden, hábitos de diligencia, hábitos de lectura. Yo puedo tener una biblioteca enorme en mi casa y no necesariamente tener el hábito de la lectura. Si no cuidamos a diario estos hábitos elementales, se trunca nuestra vida. O por lo menos no va a avanzar. Principios sobre los hábitos. Nadie nace con hábitos. Los hábitos se cultivan. Los malos hábitos se adquieren. Los buenos hábitos se conquistan. Los hábitos se pueden cambiar. Los hábitos se pueden perder. Y recordaba un versículo que decía que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que el Señor nos ayude para no perder los buenos hábitos que tenemos. Los buenos hábitos hay que fortalecerlos y perfeccionarlos. Los malos hábitos hay que erradicarlos. Si no, nos van a hacer mucho daño. El principio espiritual. Dios quiere cultivarnos en hábitos espirituales. Dice Filipenses 2:13 que pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Otra versión dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Que el Señor nos ayude día a día a cultivar buenos hábitos y sobre todo nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, que nosotros estemos cultivando hábitos espirituales en nuestras vidas. Vamos a ver el versículo de 2 de Timoteo 2, del 1 al 7. Y estos versículos nos darán mayores luces en el tema de hábitos y cultura. Decía el apóstol, y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárcelo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros. Toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. En otra versión dice, sufre penalidades. Dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil porque tiene que agradar a su superior. De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. El que trabaja en el campo
tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Piensa en esto que digo, porque el Señor te lo hará comprender todo. La fuerza para crear hábitos viene del Señor. Y sobre todo cuando estoy pensando en hábitos espirituales, yo no puedo hacerlo por mí mismo. O sea, pensando que solamente por mi fuerza, porque tenemos que cultivar hábitos que no están en nosotros. Tengo yo que ser diligente para hacer eso, pero el Señor me da esa fuerza para crear hábitos y esa fuerza viene de Él. Los hábitos deben poder transferirse a otros, que yo pueda enseñarle a otros esos hábitos que estoy adquiriendo. Los hábitos requieren esfuerzo y dolor. Y me hacía pensar cuando estábamos pequeñas y mi mamá que estaba ahí siempre con nosotros y ese hábito de lavarse las manos era algo que constantemente nosotros regresábamos, si regresábamos todas, hacíamos fila para lavarnos las manos. Luego el hábito de lavarse los dientes cada mañana. Luego ella inculcaba hábitos también espirituales, de leer la palabra y estar juntas y orar, los devocionales. Y yo recuerdo que estando pequeña, a veces como nos molestaba porque estábamos jugando y de pronto ya escuchábamos esa vocecita, ¿verdad? Que viniéramos para hacer devocional. Yo decía, pero no puede ser en otro momento. Pero qué bueno que hubo alguien ahí enseñando esos hábitos, transfiriéndolos. Y dice que los hábitos requieren dedicación, metas y supervisión. Porque así como ella nos decía a nosotros hacer las cosas, su deseo era que nosotros adquiriéramos ese hábito, pero estaba supervisando de que de verdad nosotros lo hiciéramos. Los hábitos tienen reglas que seguir y un premio en sí mismo. Y todo eso, en estos versículos que hemos leído, están. Los hábitos tienen reglas que seguir y un premio en sí mismo está en el versículo 5. Los hábitos benefician primero a quien los cultiva, lo encontramos en el versículo 6. Y los hábitos requieren de meditación y decisión personales. Vamos a orar un momentito y decirle al Señor que nos ayude para aplicar estos versículos de segunda de Timoteo 2, del 1 al 7. Padre, oramos en ese momento y pedimos que tú nos ayudes cada día, Señor, en nuestra vida integral, espíritu, alma y cuerpo, Señor, en función a tener hábitos espirituales de excelencia que nos lleven a tener la cultura espiritual de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que todavía necesitamos mucho adquirir hábitos espirituales. Veamos este otro pasaje bíblico que nos dará mayores luces en el tema de hábitos y cultura y lo encontramos en Josué 1, del 6 al 9. Dice, ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Eso lo encontramos en Josué 1, del 6 al 9. Primero,
Valor y firmeza. Este valor y firmeza, o cuando dice que se esforzara y fuera valiente, lo encontramos 3 veces repetidas en el versículo 6, en el versículo 7 y en el versículo 9. Esfuérzate y sé valiente. Valor es decisión, valentía, trabajo. Eso nosotros necesitamos como hijo de Dios en ese tiempo que nosotros estamos viviendo. Firmeza, fortaleza, seguridad, hábito. Y estamos hablando de hábitos y escuchaba al pastor Henry ahora y es algo que ellos, en lo que ellos están incursionando y tienen que tuvieron que adquirir ese hábito de ayudar a otros. Tuvieron la idea, tuvieron el deseo, accionaron y ahora están creando un hábito de ayudar a aquellas personas que lo necesitan. 2, cumplir y obedecer las escrituras. El éxito como recompensa se repite 2 veces en el versículo 7 y el versículo 8, donde el Señor le promete prosperar su camino y que todo le saldrá bien. Cultivar el hábito de repetir siempre lo que dice el libro, lo que dicen las escrituras, que nosotros tengamos ese hábito de repetir siempre lo que dice ese libro y que tengamos el hábito también de, además de repetirlo, de creer lo que dice. Cultivar el hábito de meditar todo el día. Lo encontramos en el versículo 8. Cultivar el hábito de hacer siempre lo que dice. También lo encontramos en el versículo 8. Obediencia. Evitar el temor y el desaliento. Versículo 9. Él le dice, no temas ni desmayes. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos recibido una noticia? Inmediatamente se apodera en nosotros el temor y el desaliento. Y cuando estaba estudiando esto me hacía recordar porque justamente el viernes yo estaba orando con estos versículos y justo el viernes recibimos una noticia que fue tan impactante, en el momento nos paralizó y no fue una linda noticia. Yo recuerdo y vi a mi esposo golpeado y yo levanté mis manos al cielo creyéndole al Señor. Yo le dije, Padre, mientras tú estés sentado en tu trono alto y sublime, yo permaneceré creyendo. Y yo decía, porque y mi hija empezó a llorar y fue un momento difícil. Pero cuando yo voy a la palabra y empiezo a creer esa palabra, las cosas empiezan a ser diferentes. Tengo que aprender, tener el hábito de evitar el temor y el desaliento, porque Él ha prometido que estará con nosotros siempre. Él ha prometido estar con nosotros siempre, aún en las circunstancias adversas. Aún cuando de pronto algo nos golpee, Él ha prometido estar con nosotros y lo vamos a creer. La presencia de Dios con seguridad. El éxito es promesa de Dios a Josué. Ya el éxito Dios lo había prometido. Josué tenía que desarrollar esos hábitos para que esa promesa se cumpliera, pero la promesa ya había sido dada. Dios afirma en el versículo 6, Dios afirma su encargo de fomentar el hábito. Le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, ahí en el versículo 9. Dios promete estar presente en la vida. También lo encontramos en el versículo 9. Y esto fue para Josué. Pero esta palabra es viva, esta palabra es real y esta palabra es para usted y es para mí hoy día. Dios sabe que somos personas de hábitos. A lo largo de la Biblia nos encarga
tener hábitos de leer las escrituras, de leer, de estudiar, de escuchar, de memorizar, de obedecer y de compartir su palabra. Esto el Señor nos lo repite a nosotros y Él quiere que nosotros tengamos estos hábitos, que son hábitos espirituales. Orar en todo tiempo y por todas las razones, es decir, cultivar la comunión con Él. Dios quiere que nosotros cultivemos la comunión con Él. Hoy en la mañana, en la madrugada, les decía a las hermanas y me impactó mucho cuando estaba leyendo el Salmo 103 y decía que sus caminos notificó a Moisés y las obras al pueblo de Israel, a los hijos de Israel. Pero Moisés mantenía una comunión íntima con Dios. Y Dios le notificaba a Moisés sus caminos. Pero el pueblo nada más veía las obras, veía tanto, pero ellos no decidieron cultivar esa intimidad con Dios. Y otro hábito que tenemos, servir al prójimo con amor y dedicación. Bendito Dios por iglesias como los chiles que están haciendo el trabajo y que están sirviendo al prójimo con amor y dedicación. Padre, oramos en esta hora y te pedimos, Dios, que este pasaje bíblico en Josué 1, del 6 al 9, lo apliquemos cada día, Señor, en nuestra vida integral. Y te pedimos que, Señor, el poner eso en práctica nos ayude a tener hábitos espirituales de excelencia, que nos lleven a tener la cultura espiritual de nuestro Maestro que eres tú. Sabiendo, Padre, tu palabra en Filipenses 2:13, pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Este otro principio que tenemos en Deuteronomio 6, los versículos de 6 al 9, es muy clave para entender el proceso bíblico, fijación o incorporación de hábitos espirituales. Dice Deuteronomio 6, del 6 al 9, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Aquí encontramos proceso bíblico de incorporación de hábitos. Necesitamos cambio de pensamiento y de actitud. El Señor dice en esa palabra, grábate en el versículo 6, en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. Habla de memorización que afecte el pensamiento, de pensamientos que produzca emociones y pensamientos y emociones que logren un cambio de actitud en nuestras vidas. Si no hay un cambio de actitud en nuestras vidas, no estamos adquiriendo, la palabra no está haciendo un efecto en nosotros. 2, comunicación continua. El versículo 7 dice, y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. La enseñanza es la mejor manera de aprender. El ejemplo y la enseñanza debe ser en todo lugar. El ejemplo y la enseñanza debe ser en todo momento. Y el ejemplo y la enseñanza obligan a la repetición continua. Aquí yo lo que veo en la enseñanza es un modelaje. Yo no puedo
decirle a alguien que haga algo y con respecto a ese versículo a los hijos, sino estoy modelando. Dice, el ejemplo y la enseñanza debe estar en todo lugar. Yo puedo ir enseñándoles, pero también modelándoles, siéndoles ejemplo a los niños, a los hijos, a los adolescentes, a los adolescentes, aún a la gente adulta que está mirando. Dice, la comunicación a otros compromete el espíritu. Nosotros tenemos que estar enseñando, estar modelando, porque esa comunicación a otras personas va a comprometer también el espíritu. Van a desear hacerlo. Van a decir, no solamente está diciendo, está haciendo. Nosotros somos llamados a modelar una vida de cambio a todas aquellas personas que están cerca, que comparten con nosotros. Acciones y pensamientos coordinados. En el versículo 8 dice, lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales. El pensamiento y la actitud deben tener su contraparte activa, manual, física, de acción. O sea, tenemos que accionar. Aquel pensamiento que tengo yo ya en mi mente, debo de tener una actitud de hacer, de llevarlo a la acción. Dice, los sueños sin acción se quedan en sueños. La acción hace que los sueños, metas y propósitos se conviertan en realidades. No basta con tener palabra, tener un conocimiento intelectual de la palabra si yo no estoy viviéndola. Yo necesito llevar a la acción aquello que el Señor me ha dicho. Yo tengo que accionar, porque si no, un sueño sencillamente se quedó en eso. Un sueño nomás y no pasó nada porque no decidí accionar. Cuando decida leer, donde dice las manos, la acción debe seguir las decisiones de la mente. A mi mente llegó un pensamiento y el hecho de que yo lleve ese pensamiento a la acción, a activarme, a hacer aquello, puede generar mucho beneficio en otras personas, en mi comunidad, en la comunidad eclesiástica donde estoy, en la comunidad de los miembros de la iglesia, como también en mi cantón donde el Señor me ha dicho, qué lindo, qué hermoso, que muchos alcaldes pudieran decir lo que dijeron de la iglesia Asamblea de Dios allá en los Chiles, por el accionar que la iglesia está haciendo. Porque decidieron no solamente repetirlo en la iglesia, sino ejecutarlo. Que el Señor nos ayude. Las manos, la acción debe seguir las decisiones de la mente. Cuando decida leer, simplemente tome el libro y vaya a su sitio de lectura y empiece. Es necesario hacer para que el pensamiento tenga vida. Si usted ha decidido que va a leer la Biblia este año, tenemos que accionarlo, ya lo estamos haciendo en la plataforma, pero si un día no me conecté a la plataforma, yo lo tengo que hacer. Y los sábados y los domingos que no estamos en plataforma, pues yo igual tengo que agarrar la palabra e ir y leer, y ahí ya nos dicen a nosotros qué tenemos que leer, tenemos que accionarnos, tenemos que hacer las cosas de tal forma que aquello se convierta en un hábito en nuestra vida. Recordatorios específicos. En el versículo 9 dice, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Las imágenes dan fuerza a las decisiones y a las acciones. Compromisos escritos en las paredes
en el refrigerador, el espejo, cuadros, agenda, etcétera, fortalecen el espíritu del cambio. Yo recuerdo que cuando estábamos pequeñas, nos encontrábamos versículos en el espejo del baño. Mi mamá los escribía ahí a mano y estaban. Y recuerdo una vez a Luis Palao diciendo de hacer esto, de repetir esas cosas y de escribirlas. Y cuenta que su esposa en los individuales de los hijos escribía cada semana un versículo bíblico. Y permanecía ahí por una semana y luego los cambiaba. Y los hijos todos los días lo veían al desayunar, al almorzar, al cenar. Estaban ahí. Y eso era un recordatorio. Esa imagen le daba fuerza y el niño lo leía y al final se lo aprendía. El ambiente mismo debe adecuarse a la nueva situación o hábito. Todos en un mismo espíritu. Estamos hablando de la casa, ¿verdad? Para traer nuevos hábitos y hábitos buenos a nuestra familia. Dice, por ejemplo, para cultivar el hábito de la lectura, debe apagarse el televisor y bajar el volumen de la música. Ser intencionados. Y yo diría ahí buscar un momento en que haya menos ruido y menos distractores en nuestra casa. Por tanto, dice, es necesario poner recordatorios para que los otros habitantes de la casa sepan que se está esforzando un cambio. Posiblemente también otros decidan aprovechar el nuevo ambiente y dedicarse a la lectura. Cuando leía esto, me acordé cuando nosotros estábamos en un devocional, haciendo un devocional en casa juntos, como familia, estábamos hablando de erradicar de nuestra boca palabras negativas, no puedo, no se puede, palabras caídas. Y entonces yo les dije a ellos, hagamos una cosa, si en algún momento yo digo, no, eso no lo vamos a poder hacer, o no, no hay dinero, o no se puede, ustedes me van a recordar eso. Y así estuvimos. Si mi esposo decía algo negativo, porque es que somos humanos y a veces se nos va. Entonces yo le decía, amor, acuérdese que sí podemos, que esas palabras no deben estar en nuestra boca. Ay, sí, es verdad. Y si mi hija decía, o ella decía, mami, eso, y estábamos ahí ayudándonos. Y eso genera que todos nos involucremos y que querramos traer nuevos hábitos a nuestra vida. Posiblemente también otros decidan aprovechar el nuevo ambiente y dedicarse a la lectura. Decía, vamos a orar en este tiempo y decirle al Señor que nos ayude, hermanos. Necesitamos la ayuda del Altísimo. Y lo más hermoso en todo esto es saber que el Dios eterno, que nuestro Padre, está interesado en que nosotros cambiemos hábitos en nuestra vida, que nosotros determinemos, que nosotros seamos intencionales a la hora de traer nuevos hábitos y erradicar hábitos que nos están haciendo daño y que están haciendo daño a nuestra familia. Padre, oramos en esta hora. Señor, te pedimos que tú nos ayudes. Padre, que esta porción de Deuteronomio 6, del 6 al 9, Padre, nosotros lo apliquemos cada día en nuestra vida integral, Padre, con el objetivo de tener hábitos espirituales de excelencia que nos lleven a tener la cultura espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Padre, sabemos que tú produces en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla tu buena voluntad. Padre, aquí en plataforma hay hombres y mujeres que todavía, Señor, están criando hijos pequeños, Señor. Padre, que tu palabra sea repetida a ellos, Señor, al andar por el camino.
en las mañanas al levantarse, en la noche al acostarse, en todo momento, Señor, que ellos busquen la forma, Padre, de que la palabra esté presente en esos niños, Señor. Y ya en los niños que tienen la capacidad para leer, poder, Señor, estratégicamente poner en algunos lugares, Padre, esos versículos que les ayudarán, Señor, cuando ellos sean hombres, cuando sean adultos. Bendíceles, amado Dios, en una forma especial. Ayúdanos, Señor, a cultivar buenos hábitos en nuestras vidas. No solamente los hábitos espirituales, esos son los más importantes, pero hábitos, Señor, de alimentación, Padre, el descanso. Que encontremos tiempos, momentos para descansar, tiempos para dedicar a la familia, Señor. Tiempos para comer, Señor. Que seamos diligentes en comer, Señor, saludablemente. En ser alimentados, no solamente ingerir comida, sino ser alimentados. Ayúdanos, Padre. Y para terminar, quiero dejarles los consejos del pastor Raúl Justiniano. Él recomienda hacer el manual de 21 días de relación correcta con Dios como devocional diario. Algunos ya lo hemos hecho aquí. Está el material. Los que no lo han hecho y lo pueden solicitar. Después nos recomendamos a otros manuales de intimidad con Dios que nos puedan ayudar. 6 semanas de humillación espiritual, 6 semanas como tratar la ofensa por medio del perdón, 21 días de limpieza, sanidad y restauración. Y ahí ustedes lo tienen. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Yo les bendigo y pido al Dios Todopoderoso que nos ayude con ese asunto de los hábitos y sobre todo los hábitos espirituales. Señor les bendiga, hermanos. Pastor Daniel. Muchas gracias, Silvia, por esta palabra. El pastor Ricardo Castillo tiene... Buenos días, familia. Gracias, Silvia, por enseñarnos hábitos forman cultura. Y he escuchado que Me parece que el pastor Ricardo ha perdido la conexión. Aguardamos unos minutos hasta que vuelva a conectarse. Estoy tratando de comunicarme con él por WhatsApp. Hace instantes estaba todo bien, pero bueno, oremos unos instantes si me quieres ayudar, Pastor Fede, para orar mientras restablecemos la comunicación con el Pastor Ricardo. Ok. Señor, gracias por este tiempo de estar en tu presencia. Gracias por la bendición, Señor, de tener tu palabra y de escuchar tu palabra también. El tema de los hábitos que nos traía Silvia, que nos da una instrucción de cómo cambiar hábitos, cómo cambiar forma de ser, de pensar aún,
y construir nuevos hábitos para ti, Señor, en nuestra vida, para transformar nuestra vida. Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestro corazón durante todo el día y que nos muestres, Señor, cómo debemos nosotros transformar nuestros hábitos, cómo debemos transformar nuestra vida, Señor, a través de la palabra, a través del encuentro contigo, a través de la intimidad contigo, Señor. Verte a ti, Padre, ver tu gloria en nuestras vidas, transformándonos, haciéndonos nuevas personas, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre Celestial. Oramos a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la presencia tuya en nosotros, porque podemos sentir que tú estás trabajando, Señor, como un carpintero, como alguien con un cincel y un martillo sobre la roca de nuestro corazón, de nuestra mente, y nos estás transformando, Señor, a través de estos meses, a través de estas semanas conectados, Señor. Sabemos que esa obra se está cumpliendo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ya regresó Pastor Ricardo. Adelante, Paz, por favor. Buenos días, familia. Gracias, Silvia, por esa enseñanza de los hábitos. Se dice que acciones recurrentes forman hábitos, hábitos forman cultura, y dentro de los procesos que vivimos queremos siempre desarrollar una cultura de arrepentimiento y perdón. Queremos formar una cultura de oración. Queremos formar una cultura de movimiento. Queremos formar una Así que actos, y cuando usted hace una actividad por 21 días, consecuentemente se convierte en un hábito, dicen los psicólogos, los cientistas sociales. Así que enfoquémonos y esforcémonos por crear hábitos saludables en nuestra vida, que formen carácter. Los hábitos forman carácter. Los hábitos moldean nuestra personalidad. Y este tiempo especial que hemos elegido para estar juntos, podríamos hacerlo individualmente, pero consideramos que estar juntos, unánimes, en un mismo sentir, haciendo una misma cosa, nos va a producir grandes beneficios. Recordarles, esta semana hemos logrado, a través de nuestra insistencia, usted puede ser un líder 360 sin llegar a ser la cabeza. Usted puede liderar. Y bueno, hemos logrado que la Alianza Evangélica se una en oración. Oren, porque estoy animando a que por lo menos comencemos con un día de oración por semana. Los líderes denominacionales, los líderes de redes apostólicas, etcétera, etcétera. Y este jueves, anótelo allí, jueves de 7 a 9 de la noche, vamos a tener un tiempo de oración a nivel nacional. Quisiéramos que los pastores, todos ustedes, nos apoyen. Queremos pues demostrarles que nosotros sí amamos la unidad y queremos estar allí. Así que este jueves de 7 a 9 de la noche va a aparecer ahí el link. Nos vamos a unir en oración todos.
el país, de todas las denominaciones, de todas las redes apostólicas, orando juntos por 2 horas. Y luego el 1 de abril también vamos a tener un tiempo de oración a las 5 de la mañana. Entonces ya estamos generando un epicentro en nuestra nación de avivamiento. Y el siguiente paso que quiero que Dios nos dé gracia es por lo menos unirnos una vez por semana para orar juntos, las denominaciones y los apóstoles y líderes de iglesias independientes. Así que vamos sobre ese camino. La segunda cosa que quería pedirles es que, bueno, tenemos que honrar a quien honra merece, ¿verdad? Primeramente al Señor, pero también quien ha sido nuestro mentor en este proceso de intimidad con Dios. Y hoy a las 6 de la tarde está la reunión continental de intimidad con Dios. Así que yo quiero animarles a conectarse hoy a las 6 de la tarde para nosotros en la jornada de intimidad con Dios que se hace mensualmente. Luego recordarles que la otra semana, el día 24 a las 3 de la mañana, iniciamos nuestro periodo de 24 horas de oración. Vamos a iniciar esas 24 horas de oración, donde vamos a unir a todo el país igualmente en oración. Así que yo tengo mucha expectativa. Dios está haciendo cosas maravillosas y extraordinarias. Dios se está moviendo a través de nosotros. Cada uno de ustedes es un agente de transformación, de cambio. Es un agente de avivamiento. Donde quiera que usted va, usted es un provocador de un despertar espiritual. Así que en esta mañana vamos a orar por la iniciativa global de las Asambleas de Dios que pretende unir a cada iglesia local. MM33 es la iniciativa global que trata de unir a la iglesia local y mundial en un mismo sentir y en un mismo propósito. Y esta iniciativa global lo primero que quiere es provocar un despertamiento espiritual, un sacudimiento espiritual. Y el sacudimiento espiritual debe comenzar en los pastores. Iglesias despiertan cuando despiertan los pastores. Así que no podemos pedir que la iglesia despierte si el pastor no está despierto espiritualmente. Entonces debemos de orar porque Dios toque a los pastores, los toque de una manera extraordinaria, sorprendente. Y el avivamiento viene, como dijimos, sembrando una cultura de arrepentimiento, de humillación, que sea una cultura. Y decíamos que una cultura se forma por acciones recurrentes, que las acciones recurrentes forman hábitos, los hábitos forman carácter y el carácter forma cultura. Así que tenemos que seguir en esta cultura de humillación y de arrepentimiento, pedirle a Dios que sigamos humillados bajo su poderosa mano. Lo segundo, que el despertar espiritual viene no solamente porque Dios despierta a los pastores, pero despierta a los líderes locales.
La Biblia dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, que era el líder político, despertó el espíritu de Josadac, el sumo sacerdote, el líder espiritual, y también despertó el espíritu del pueblo. Dios es experto en despertar el espíritu y necesitamos que el espíritu de cada uno de estos líderes políticos, espiritual y del pueblo sean despertados por el Espíritu Santo. Necesitamos entrar a las aguas del Espíritu, necesitamos renovar nuestra experiencia pentecostal. Recuerden, avivamiento viene porque nosotros anhelamos revitalizar nuestra herencia. La pentecostalidad es nuestra herencia y los creyentes de las asambleas de Dios deben anhelar las aguas profundas del Espíritu. Deben de anhelar vivir la experiencia primaria. Recuerde, el Espíritu Santo tiene dimensiones en nuestra vida. La primera dimensión es que cuando usted se convirtió al Señor, el Espíritu Santo vino a su vida y lo puso como un sello. Usted ya tiene al Espíritu Santo, pero la segunda experiencia es la experiencia de la explosión, esa implosión y explosión del Espíritu Santo en la vida de la persona. El Espíritu Santo va más allá, es una persona, pero también viene a ser una experiencia única. El Espíritu Santo es una experiencia en la vida del creyente porque el Espíritu Santo bautiza y el bautismo es ese sumergirse en las aguas del Espíritu para que haya una implosión. Y en esa implosión usted va a tener una evidencia inequívoca que va a ser hablar en otras lenguas. Yo respeto las otras experiencias del que cae, del que esto, de lo que otro, el que llora, pero para nosotros los pentecostales clásicos, solo somos bautizados cuando hablamos en otras lenguas. Así que perdóneme mi radicalidad, pero hemos diluido nuestra pentecostalidad precisamente permitiendo ideas diferentes a las que tenían nuestros pioneros, nuestros padres. Y tenemos que recuperar esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Ese es el umbral de la vida del Espíritu. Cuando usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, del que Juan el Bautista habló, viene uno tras de mí, que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Dijo, y él os bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Así que cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, dice que hablaron en otras lenguas. Hay por lo menos 3 referencias en el libro de los Hechos que hablaron otras lenguas. Hechos 10 y también Hechos 18. Allí va a encontrar usted las 3 referencias de que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, la primera experiencia de llenura se le llama bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo, si usted es pastor, así como bautiza 2, 3, 4 veces al año, 6 veces al año,
debería tener también para que allí sean bautizados creyentes sí el Espíritu Santo. Son creyentes que no tienen fuerza, no tienen poder para vivir en el poder del Espíritu Santo. Entonces necesitamos que nuestros creyentes tengan la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo habilita al creyente para vivir una vida fiel, para vivir una vida santa, una vida consagrada y una vida de testimonio. ¿Por qué en los días de hoy hay tan mal testimonio? Porque no hemos permitido que el Espíritu Santo llene a los creyentes. Así que usted debe ser intencional y debe programar en su iglesia 3, 4, 5, 6 veces al año, tener tiempos donde usted promueva que los creyentes sean bautizados por el Espíritu Santo. Recuerde, el bautismo del Espíritu Santo no se recibe por mérito, sino por promesa. Es la promesa del... Así que el bautismo del Espíritu Santo no se recibe porque uno hizo algo bueno, sino porque es una necesidad inherente a nuestra vida cristiana. Y bueno, los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo necesitan renovar esa experiencia espiritual. Hay que renovarla. Hay que vivir siendo llenos. Pablo le dijo a los de Éfeso, dice, no bebáis vino en lo cual hay disolución. Antes bien dice, sed llenos del Espíritu Santo. Hay que vivir llenos del Espíritu Santo. Ahora, una vez que usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo, usted tiene que mantener la llenura. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Hay que avivar el fuego. No se quede con la experiencia. A veces nos volvemos cristianos históricos. ¿Sabe cuál es un cristiano histórico? El que habla de ayer. Nosotros tenemos que ser unos cristianos revitalizados, cristianos en el poder del Espíritu Santo, cristianos que viven gobernados por el Espíritu Santo. Entonces, hay niveles en la vida del Espíritu. Está el nivel de esa explosión e implosión del Espíritu por el bautismo del Espíritu Santo. Empezó ya la vida del Espíritu, pero eso tiene otro nivel. ¿Cuál nivel? Una vida llena. Hay que vivir llenos. El tercer nivel, ¿cuál es el tercer nivel? Vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Porque usted puede vivir lleno, pero sin guianza, sin dirección. Aprenda a vivir, siendo guiados por el Espíritu. El tercer nivel es el cuarto nivel es vivir gobernados por el Espíritu Santo. Cuando el Señor dijo allá en Lucas 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ya no estaba solo dentro de él, sino estaba sobre él. El Espíritu Santo, cuando gobierna nuestra vida, nos lleva a donde él quiere. Dice que el que es nacido del Espíritu, dice que no sabe, es como el viento que no sabe de dónde viene y a dónde va. El Espíritu Santo va a guiar tu vida, pero también va a gobernar tu vida. Permítale al Espíritu Santo gobernar su vida. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de una vida bajo
el poder del Señor, bajo el poder del Espíritu Santo. Bueno, esa vida manifiesta el fruto del Espíritu. Usted puede autoevaluarse y ese fruto del Espíritu, una vida que tiene al Espíritu Santo, da fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Imagínense, esos son, cuando usted da estos frutos, eso significa que el Espíritu Santo tiene gobierno sobre tu vida. Pero si usted ve que hay ciertas explosiones de ira, de enojo, todavía le falta algo, ¿verdad? Hay carnalidad en su vida. Por eso Pablo dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Cómo hacemos morir lo terrenal en nosotros? Bueno, permitiendo al Espíritu Santo gobernar nuestra vida. Ahora, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, van a haber manifestaciones del Espíritu Santo a donde quiera que usted vaya, porque el Espíritu Santo va a operar de acuerdo a la necesidad. Entonces, cuando usted vive lleno del Espíritu Santo, no es que, por eso es que Pablo dijo que los dones son del Espíritu. No hay nadie que tenga un don. El don sigue siendo el Espíritu. Por eso, y a veces lo hemos mal interpretado. Es que él tiene el don de sanidad. No, no, no. El don de sanidad le pertenece al Espíritu. Y cuando usted camina en el Espíritu, hay la posibilidad de que se manifieste el don de sanidad o los dones de milagros o el don de interpretación de lenguas, pero eso solo te lo da cuando estás lleno del Espíritu Santo. Vivir lleno del Espíritu Santo cada día nos permite a nosotros fluir en el Espíritu, ver al Espíritu manifestarse en las diferentes acciones de nuestra vida. Así que esta mañana, haciendo énfasis de la necesidad de ese despertar espiritual, necesitamos un despertar espiritual en nuestra vida personal. Necesitamos un despertar espiritual en nuestro matrimonio. Necesitamos un despertar espiritual en nuestra familia. Necesitamos un despertar espiritual en nuestra congregación para que haya un despertar espiritual en nuestra ciudad. Padre, en este día hemos estado delante de ti pidiéndote que nos ministres, que nos toques, que nos llenes, que traigas esa experiencia maravillosa, Señor, que tú no la has limitado, no la has reducido en este tiempo. Al contrario, necesitamos urgentemente que tu Espíritu Santo tome lugar en nosotros. Tu Espíritu Santo gobierne, Señor, nuestra vida, nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestras decisiones. Espíritu de Dios, toma el control de todas las cosas. Que en este día te manifiestes de una manera maravillosa. Que tú te glorifiques como sabes hacerlo. Mueve tu mano poderosa, Dios, sobre el pastorado de esta nación y provoca un despertar espiritual para ganar a cada persona en esta nación, para que nadie se pierda, Señor, para que nadie se pierda, Padre, porque ese es nuestro objetivo, que nadie se pierda. Padre Santo, no te buscamos para
recluirnos, para abandonar el mundo. Señor, te buscamos para influenciar al mundo, para cambiar al mundo, para transformar al mundo. Esta mañana, Señor, queremos ver un despertar espiritual en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, en nuestras ciudades, pueblos, comunidades. Queremos ver un despertar espiritual en nuestra... Padre, que el fuego vuelva a la casa, que el fuego vuelva a nuestra vida. Te lo pedimos, Dios nuestro, que en este día tu gloria vuelva a resplandecer en la vida de la iglesia. Señor, queremos ver una iglesia de poder, una iglesia movilizada, una iglesia victoriosa, una iglesia, Señor, de manifestación de dones, una iglesia, Señor, en el poder del Espíritu Santo. Queremos, Señor, ver nuevos bautismos en el Espíritu Santo, porque el bautismo empodera a los creyentes, porque el bautismo da fuerza, el bautismo da testimonio. Dios Todopoderoso, glorifícate en esta mañana. Queremos ver tu gloria, Padre Santo. Queremos ver tu gloria, tu manifestación. Padre, llena a cada hermano, a cada hermana en esta plataforma de ese fuego celestial, de ese fuego de poder. Señor nuestro, glorifícate grandemente como tú lo sabes hacer, Padre Santo. Que en este día, Señor, cada uno de ellos pueda ver la manifestación de tu gloria en sus vidas por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en este día. Bendigo, Señor, a cada hermano, a cada hermana. Declaro el favor, la bendición, la gracia tuya. Señor nuestro, declaro en este día que tu bendición está sobre ellos, amados y amadas. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y ponga sobre ustedes paz, y sean bendecidos, bendecidas, ayudados, ayudadas por la poderosa mano del Señor. El Señor les bendiga en todas las cosas que hagan y emprendan. El Señor se manifiesta señales, prodigios, milagros, maravillas. El Señor manifieste milagros a través de sus vidas, en el que Dios los bendice con las fuentes de arriba de los cielos y las fuentes de abajo de la tierra, que ustedes son benditos al salir y benditos al entrar, benditos en la ciudad y benditos en el campo. Claro, hoy afirmo uno de ustedes que son como árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacen prosperará. Amén y amén y amén. Un abrazo, familia, les amamos y les apreciamos. Tengan un día maravilloso y una semana victoriosa. Bendiciones. Gracias, pastor. Amén, Qué pastor. bendición. Bendiciones. Gracias a todos. Gracias, pastor. Amén, amén. Que Dios los bendiga. Amén. Un abrazo para todos. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones. Un abrazo, una linda semana. Amén, amén. Aleluya. Adiós. Lo bendigo a todos. Un abrazo. Bendiciones. Bendiciones para todos. Un abrazo grande de parte de Dios. Amén. Gracias por todo. Amén, Ricardito. Dios te bendiga, mi hermano.
Gracias. Dios me los bendiga a todos en el Mr. nombre de Félix. Jesús. Amén, Señor. Bendiciones, amigo. Amén, ¿Cómo amén. estáis, hombre? Bien, gracias al Señor. Saludos, todo linda semana. Amén, amén. Saulín, Dios te bendiga. Amén, amén. Igual a todos. Bendiciones. Saludos. Daniel. Gloria al Señor. Feliz día, mis hermanos. Hasta mañana. Dios. Igualmente, bendiciones. Félix, bendiciones también. Amén, amén, Loreta. Dios les continúe bendiciendo a todos. Feliz día. Feliz día. En intimidad.